Esto sale en directo, Lady. Ya, sí, señor, ya. Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes de Europa, también en Asia y en África, el Congo y Madagascar. Vamos a continuar hoy ya con la parte final de esta cátedra titulada La digestión de las impresiones. Esta cátedra tiene como base fundamental y esencial el que nosotros estemos haciendo un trabajo que realmente tiene fundamentos esenciales para manejar esta enseñanza. Rápidamente hago un recuento para luego concretar este proceso. Esta enseñanza está dividida en dos cátedras. La primera cátedra se tituló por parte del maestro como La digestión de las impresiones. Y la otra cátedra que le sigue es la transformación de las impresiones, que también la vamos a ver. De manera que hoy pues cerraremos el ciclo de las cátedras que tuvieron que ver con la digestión de las impresiones. Hemos insistido mucho en ese proceso y nosotros vamos a trabajar en forma especial con él. Dice lo siguiente, el maestro nos explica aquí lo siguiente. De manera que debemos empezar con hechos porque aquel que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta pues escuchar la palabra, hay que digerirla. Y eso es precisamente lo fundamental. Vean cuán importante es ese alimento que se llama impresiones. Aquí pues el maestro nos está diciendo cómo debemos hacer nosotros para que esta enseñanza no se quede simplemente en la teoría, no se quede en las palabras. Esta es una enseñanza que debemos empezar a ponerla en práctica y eso nos va a traer grandes beneficios y nos va a evitar muchísimos perjuicios. Así pues vale la pena transformar las impresiones en algo distinto, en poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza, etcétera. Miren pues ustedes todo lo que sucede cuando nosotros hacemos la digestión de las impresiones. Esas impresiones nos van a ayudar con estos procesos tan importantes que son los poderes del alma, como es la luz, el fuego, la armonía, la belleza, etcétera. Si no las transformamos, esta, repito, aunque me vuelva cansón, la repetición se convierten sencillamente en nuestros agregados psíquicos, nuevos yoes. Ahí está la parte negativa, la parte perjudicial, en el hecho de que nosotros no hagamos una digestión de las impresiones, eso se va a convertir automáticamente en lo que el maestro nos anuncia, en nuevos yoes o en el alimento para yoes que ya están ahí funcionando entre nosotros. Y cualquiera diría, no, pues si es un alimento, eso llegará por ahí 3 veces al día. No, señor, las impresiones son eminentemente muchísimas, miles de impresiones se dan constantemente. Es necesario que seamos más reflexivos, somos nosotros en realidad de verdad, así como nos encontramos sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante. No somos más que simples máquinas controladas por los agregados psíquicos. Ya expliqué muy claro que el yo, el agregado psicológico, envía los mensajes a los 5 sentidos. Y si el estudiante no está atento de descubrir el proceso que se maneja ahí cuando el agregado envía el mensaje a uno de los sentidos y estos, en cierta forma, comparten entre ellos mismos ese mensaje, formándose lo que se llama las sensaciones por la traducción que el principal sentido ha recibido y hace ese proceso. Entonces, fíjense ustedes lo que el maestro aquí nos explica más claramente. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hacen y nadie hace nada. Todo nos sucede como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado al ser. Solo el ser puede hacer, él hace. El verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser.
está actuando un robot programado, pero con una computadora maravillosa que se llama cerebro. Vean ustedes lo interesante que suena esto cuando se habla de que primero nosotros nunca hacemos nada. ¿Por qué no hacemos nada? Porque todo lo hace el ego. El ego es el que le manda a la máquina a hacer lo que él quiere que hagamos. Por esa razón, la máquina humana no puede hacer, la máquina humana actúa con las órdenes que le da el ego. Esa es la triste realidad. Y somos una máquina, como dice el maestro, pero muy especial porque tenemos un computador maravilloso que es el cerebro precisamente. Y cuando hablamos del cerebro tenemos que recapitular que son tres los cerebros: cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante. Entonces, coligiendo las cosas, vemos que a cualquiera de estos tres cerebros va a llegar ese mensaje que el ego nos dispensa a través de los cinco sentidos. Puede llegar al cerebro pensante, o al cerebro sintiente, o al cerebro actuante. Cualquiera de estos tres cerebros va a recibir rápidamente ese proceso. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que se vuelve este proceso cuando nosotros llegamos a ese punto. Dice, el verdadero hombre, el ser, pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser, está actuando un robot programado, pero con una computadora maravillosa que llama cerebro. Está actuando mecánicamente, entonces no está haciendo, está actuando. Una cosa es hacer y otra cosa es actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple funciones, porque es máquina. Ha sido programada para sus funciones. Pero hacer es algo distinto. Solo el hombre puede hacer, y el hombre verdadero es el ser. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. Esto sí que es importante, que todos nosotros hagamos conciencia, aunque no nos guste, que somos máquinas, máquinas manipuladas por el agregado psicológico, máquinas que obedecemos las órdenes que el agregado imparte a través de sus actuaciones, de sus órdenes que da, y que la máquina humana tiene que cumplir esas órdenes actuando. Esa es la triste realidad, pero no es el ser, porque si fuera el ser no actúa, el ser hace. Pero hacer es algo distinto, solo el hombre puede hacer, y el hombre verdadero es el ser, el hombre verdadero. Es decir, aquel que ha logrado desintegrar los agregados psicológicos y que ha llegado a superar las iniciaciones de quinta de mayores, pues es un hombre. Entonces él ya no está al servicio y al mandato del ego, sino del ser. Por esa razón ya él puede hacer, ya no actúa. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es el ser, repito. El animal intelectual es un robot programado y su cerebro es una computadora maravillosa, una computadora que se sostiene a sí misma. Miren ustedes cómo es de interesante este punto que el maestro nos toca. Estamos siendo conscientes nosotros de que somos una computadora maravillosa, porque el cerebro tiene esos tres cerebros tienen esa capacidad de funcionar maravillosamente, pero por instrucciones específicas del agregado psicológico. Dice, una computadora que se sostiene a sí misma, una computadora matemáticamente calcula con exactitud precisa, una computadora que recibe las ondas visuales, las sonoras, que registra lo interior y lo exterior y que se abastece a sí misma. Esto es importante no pasarlo por alto. Nos dice aquí el maestro que es una computadora que se sostiene a sí misma, una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa. Claro, a nosotros nos ponen a hacer sumas, restas, divisiones y demás, y obviamente lo que vemos ahí es la exactitud con que se hacen esas operaciones cuando se aprende a manejar las matemáticas. Que se abastece a sí misma. ¿Por qué razón? Porque ella
recibe las ondas visuales, las ondas sonoras, que registra lo interior y lo exterior y que se abastece a sí misma. Claro, tenemos unos sentidos que es el sentido del oído, el sentido de la vista y los demás sentidos que registran precisamente toda esa información. Pero no es más que eso, una computadora. Es por esa computadora que vive el organismo físico. Óigase bien, es por esa computadora que vive el organismo físico que utiliza para ir y venir, etcétera, etcétera. La computadora está en manos del ego y no del ser. Aquí está lo que hemos venido insistiendo. Esa computadora, gústenos o no, está en manos del ego. El ego es el que la maneja, el ego es el que la manipula, el ego es el que la tiene en sus manos. Entonces, esa computadora hace lo que, o mejor, cumple las órdenes que el agregado psicológico le da para que actúe. Entonces, fíjense lo interesante que se vuelve. Dice, es una computadora de primera, maravillosa, pero no es más que eso, una computadora. Es por esa computadora que vive el organismo físico, que utiliza para ir y venir, etcétera, etcétera, etcétera. La computadora está en manos del ego y no del ser. El ego es el resultado de muchas impresiones sin digerir. Aquí tiene una explicación mucho más interesante de lo que uno espera, de lo que son los agregados psicológicos. Fíjense ustedes lo que nos asevera aquí el maestro con toda seguridad. El ego es el resultado de muchas impresiones sin digerir. Claro, todas las impresiones que no somos capaces de digerir se van a convertir en nuevos agregados psicológicos o van a robustecer, a darle una fuerza muy especial a ese llamado que nosotros tenemos del agregado psicológico. Así que pónganle atención a eso, estimados hermanos, que bien vale la pena que lo hagamos. Entonces, si nosotros no empezamos a tomar conciencia de lo que significan las expresiones, imagínense ustedes lo que sucederá si nosotros seguimos a ese ritmo de tener en cuenta exclusivamente las impresiones que llegan a nuestros cerebros y que pasan derecho sin hacerle ninguna digestión. Pobres de nosotros, vamos muy mal. Imagínense ustedes hacia dónde vamos caminando por ahí. Entonces lo que actúa aquí en este mundo en que vivimos es el ego, doloroso. Es la máquina provista de una gran computadora. Aquí no está actuando, óigase bien, aquí no está actuando el ser, sino la máquina. Podríamos decir que la máquina es máquina, que el ser es el ser. Claro, eso es así. Dice, pero ¿qué es en realidad de verdad eso que llamamos vida? Óigase bien, aquí el maestro nos introduce perfectamente en un proceso muy interesante. Fíjense ustedes, cuando el maestro nos dice muy claro aquí, entonces lo que actúa aquí en este mundo en que vivimos es el ego doloroso, la máquina provista de una gran computadora. Aquí no está actuando el ser sino la máquina. Podríamos decir que la máquina es máquina, que el ser es el ser. Pero ¿qué es en realidad de verdad eso que llamamos vida? Ciertamente, es como una película, sí. Cuando llega la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. O sea, lo que hacemos nosotros cuando llegamos a este mundo es empezar a proyectar la película que nos habíamos llevado de la existencia pasada. Y al partir de aquí enrollamos esa película y solo vamos a tener que esperar que allá en el mundo de la eternidad se nos vuelva a dar chance para volver a proyectar la película otra vez acá. Entonces, fíjense ustedes, ciertamente la vida es como una película, sí. Cuando llega la muerte regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar, todo ese ego lo hace con su película.
Dice muy claro, al reestructurarse en un nuevo organismo físico, proyecta su película nuevamente en la pantalla de la existencia física. ¿Qué proyecta? Dice el maestro. ¿Qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? La de siempre. Aquí es interesante que los estudiantes no se confundan cuando el maestro nos habla de la vida o menciona la vida, porque sabemos nosotros que la vida son toda la suma de existencias que tenemos, las 108 existencias durante los 3000 ciclos. Y aquí habla mucho el maestro cuando dice, al reestructurarse un nuevo organismo físico, proyecta su película nuevamente en la pantalla de la existencia física. ¿Qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? La de siempre, la misma que tuvo en la existencia anterior. Es decir, repite lo mismo que hizo en las pasadas existencias. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que nosotros aprender a manejar, y es el asunto de hacer el esfuerzo de despertar en alguna forma para darnos cuenta que lo que estamos haciendo es repitiendo una película cada existencia que venimos acá. Y eso está sostenido y eso está fundamentado en unas leyes como la ley de retorno, la ley de recurrencia, la ley de evolución, la ley de involución, la ley de acción, la ley de causa y efecto, o sea, acción y consecuencia, o lo que se conoce como dharma y karma. Es todo eso, hermanos. Imagínense ustedes, si nosotros fuésemos capaces de reconocer esa manifestación de esas leyes en nosotros, porque se manifiesta también en los planetas, en los mundos, porque es una ley que es para el universo. Vean ustedes lo interesante que se vuelve todo este proceso. Dice, ¿cuál su vida? ¿Cuál? La de siempre, la misma que tuvo en la existencia anterior, es decir, repite lo mismo que hizo en pasadas existencias. Todo eso que proyecta está programado, de hecho, desde el nacimiento en el cerebro. O sea, esa criatura nace, pero eso está ya programado en su cerebro. Y ese cerebro, como aquí lo indica el maestro, no es otra cosa que tener en cuenta y claramente que la máquina humana tiene 3 cerebros, que son el pensante, el sintiente y el actuante. Y en cada uno de esos cerebros está esa película como pensamientos, como sentimientos, como acciones, como manifestaciones instintivas, como la sexualidad, etcétera, etcétera. Esos 3 cerebros son funcionales para nosotros. Entonces dice, el ser no interviene para nada en toda esa tragedia. Vean ustedes, todo eso que proyecta está programado, de hecho, desde el nacimiento en el cerebro. De manera que somos robots programados. Óigase bien. Esto es muy difícil que la sociedad lo entienda. Muy complicado que la sociedad lo entienda. Porque la sociedad no tiene la capacidad de darse cuenta que es un robot, cada uno de nosotros una máquina. Eso no, al contrario, nos ufanamos de ser disque grandes seres inteligentes y conscientes, porque todo el mundo habla de conciencia, pero no tiene ni idea de qué es verdaderamente la conciencia. El ser no interviene para nada en toda esa tragedia, es decir, en todo lo que nos pasa en esta existencia. Él no se mete en esos asuntos. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente, óigase bien, el ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la Vía Láctea. Quienes viven aquí en este valle doloroso de la vida, quienes viven aquí en este valle doloroso de la vida, dice el maestro, un montón de sombras provistas de organismos físicos. ¿Y qué hacen esos organismos? Nada, dice el maestro. Se mueven mecánicamente de acuerdo con el programa que tienen depositado en el cerebro. Y no digo solamente en el cerebro físico, sino en los 3 cerebros. Observen lo que yo les estaba explicando antes, que todo ese proceso en los 3 cerebros. Y aquí lo confirma el maestro. O sea que yo no me lo estoy inventando. En el intelectual, en el emocional y en el motor. Y el ser, ¿qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando por conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje?
¿Qué hace el ser? Dice el maestro, él vive en la vida, en la Vía Láctea. Se mueve libremente en la Vía Láctea. Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Y el maestro dice, una ilusión. Necesitamos tener existencia real, porque todavía no la tenemos, no tenemos existencia real. Ya vimos que lo que actúa en nosotros son unas sombras que se apoderan de una máquina, de este cuerpo humano y de sus cerebros, obviamente. Algunos de ustedes necesitamos tener existencia real porque todavía no la tenemos. ¿Alguno de ustedes se preciaría de tener una existencia real? Aquí vale la pena que todos los estudiantes que me están escuchando ahora nos hagamos esa pregunta. ¿Tenemos nosotros una existencia real? Esa es la pregunta interesante que el maestro nos dice aquí a nosotros. Así que si somos capaces de analizar si tenemos una existencia real, ¿cuál de ustedes tiene existencia real? Dice el maestro. Quisiera ver uno que me diga verdaderamente cuál de ustedes tiene existencia real. Eso lo preguntaba el maestro en una tercera cámara allá en el Distrito Federal de México en el año de 1975 y parte del 76. Entonces dice el maestro, obviamente, yo no veo aquí sino máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados, nada más. Observe lo triste que era cuando él nos señalaba allá en México toda esta clase de cosas donde en algunas ocasiones nos decía, yo no veo aquí sino hermanitos que están completamente biches, no han avanzado nadita. Han transcurrido 20 y 30 años y siguen siendo los mismos que llegaron a la gnosis. Valdría la pena que cada uno de nosotros nos hiciésemos esa pregunta. Nosotros estamos, ¿en qué camino estamos realmente? Si estamos haciendo ese cuestionamiento para darnos cuenta si de verdad hemos cambiado la ruta de nuestras vidas. Eso me parece muy grave y tenemos que analizarlo de fondo, estimados hermanos. Vean ustedes pues entonces lo que nos dice el maestro. Yo no veo aquí sino máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados, nada más. Obviamente necesitamos de ser robots. Oiga bien, es necesario que trabajemos muy fuerte para que dejemos de ser robots. Óigase bien eso que es importante. No podemos seguir siendo robots. Vamos a cambiar la manera de seguir siendo robots. No podemos seguir, hermanos. Es necesario que hagamos conciencia de eso. Y mientras no seamos capaces de mantenernos con la meditación en marcha, en el aquí y en el ahora, sin descuidarnos un instante de nuestros tres cerebros, viviendo el momento, el instante, sin olvidarnos de nuestro cuerpo físico o máquina humana, como la llama el maestro, y sin olvidarnos de nuestro real ser interior profundo. Obviamente necesitamos de ser robots. ¿Podremos dejar de serlo? Dice el maestro. ¿Podremos dejar de serlo? Es decir, de ser robots. Para dejar de serlo debemos eliminar todos los agregados psíquicos. Vean ustedes, pues la respuesta es contundente, diáfana y muy, diría yo, muy complicada para nosotros, porque esto es grave, lo que el maestro aquí nos señala con tanta dureza, pero con mucha realidad. Entonces, fíjense, obviamente necesitamos dejar de ser robot, ¿podremos dejar de serlo? Para dejar de serlo debemos eliminar todos los agregados psíquicos. Ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos, mas saber, esto no es todo. Ese es otro problema que tenemos en la enseñanza gnóstica. Todos sabemos que necesitamos eliminar los agregados psíquicos. Todos hablamos de que hay que eliminar el ego. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que eso sea verdaderamente objetivo y real? Si estoy por lo menos trabajando psicológicamente con la meditación en marcha, por ejemplo.
aplicando las herramientas para poder trabajar como lo explicamos nosotros en la Escuela Psicológica Samaeliana, que hemos establecido 4 áreas para que los estudiantes se puedan guiar, para que tengan una guía y sepan por dónde. Y hemos dicho que para que la escuela psicológica se desarrolle plenamente, entremos por 4 áreas que son, primero, la información, toda la enseñanza gnóstica, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que vivirla, hay que practicarla. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con las herramientas que nos entrega el maestro, con la teoría, pero la teoría sin la práctica es estéril. Y luego teniendo las herramientas y yendo a la práctica, si hacemos la práctica y no sacamos las conclusiones de esa práctica, pues también estamos haciendo un trabajo y esa práctica se vuelve ciega porque no tiene ninguna conclusión ni ninguna teoría de lo que hemos hecho. Esa es la triste realidad, estimados hermanos. Vean ustedes lo interesante que es esto. Para dejar de serlo, para dejar de ser máquinas, para dejar de ser robots, debemos eliminar todos los agregados. Necesitamos dejar de irse más. Muy claro el maestro dice, ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos. Mas saber esto no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados. Y para dejar de crear nuevos agregados, necesitamos urgentemente ser serios, ser sinceros, ser honestos con nosotros mismos, no con los demás. Es con nosotros mismos que tenemos que ser honestos. Y si somos honestos y sinceros con nosotros mismos, vamos a ser honestos y sinceros con los demás. Pero nosotros no podemos seguir teorizando, hermano, en esta enseñanza. Yo aquí hablo y leo para ustedes y me parece muy interesante lo que el maestro dice. Pero si yo esto no empiezo a vivirlo, a hacer el esfuerzo de vivirlo, pues esto no funciona, hermanos. Esto se queda en eso, en lectura y teoría y nada más. Vean ustedes lo que dice el maestro aquí, pues, en esta parte. Necesitamos, dice el maestro, necesitamos dejar de crear nuevos yoes, nuevos agregados. Diariamente los estamos creando al no digerir las impresiones. Oiga bien, cuando no digerimos una impresión, estamos creando agregados psicológicos. Óigase bien eso, hermanos. Diariamente los estamos creando al no digerir las impresiones. Necesitamos digerir las impresiones, transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yoes. Si nosotros no digerimos las impresiones y las transformamos, pues esas impresiones van a robustecer nuestros egos y a crear más agregados psicológicos. Tenemos que hacer el esfuerzo de transformarlas para que se vuelvan en luz, en armonía, en belleza, en sabiduría, etcétera, etcétera. Dice muy claro el maestro lo siguiente. Necesitamos digerir las impresiones, transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yoes. Y necesitamos digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Es posible, óigase bien, aquí hay algo que deben ustedes recapacitar y reflexionar, como me ha pasado a mí cuando he venido estudiando estas cátedras, y es que las impresiones, al no digerirlas, no las hemos transformado y están ahí siempre latentes dentro del agregado psicológico. Como quien dice, se mantienen dándole alimento permanente. Y eso se refleja claramente en una cosa que a veces no tomamos en cuenta, y es la charla interna y la canción psicológica. ¿Quién origina todo eso? Pues las impresiones no digeridas y no transformadas, que son los mismos egos a la vez. Es posible, dice, necesitamos digerir las impresiones y transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yoes. Y necesitamos digerir las viejas impresiones, óigase bien, digerir las viejas impresiones, eso sí que es interesante e importante. Hay que digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Oiga,
Parece que nosotros nunca estudiamos al maestro en forma muy somera, ni muy fuerte y muy dedicada. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, al no estudiar al maestro, pasamos muy rápidamente por encima de sus palabras en la lectura que hacemos. Y no nos detenemos a analizar una palabra o una frase o una oración completa del maestro. Miren pues lo que dice aquí. Y necesitamos digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes, que actualmente tenemos. Óigase bien eso. Es posible a través de la reflexión, escuchen. ¿Por dónde hay que empezar para digerir la impresión? Aquí está diciendo el maestro, usemos la reflexión. Aquí lo dice él. Es posible a través de la reflexión, de la autoobservación y de la meditación. Tomen nota todos los hermanos de estos tres aspectos. Reflexión, autoobservación y meditación. Pasos fundamentales para hacer esta transformación con la digestión de las impresiones. Entonces, reflexión, autoobservación y meditación. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de las máquinas en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, abusos sexuales. Esta es una gran noticia que debemos de aplaudirnos y tomarla y ponerla en práctica. La vuelvo a leer porque es muy importante, hermanos. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina en forma de hábitos, miren cómo están depositadas estas impresiones. Observen, retengan, por favor, y analicen y examinen sus cerebros para que vean eso. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina en forma de hábitos, 1, emociones, 2, emociones inferiores, 2, pensamientos negativos, 3, instintos, 4 y abusos sexuales, 5. Son los 5 cilindros de la máquina humana y ahí están depositadas las viejas impresiones. Es lo que les decía ahora. Estas viejas impresiones están depositadas y ahí están como especie de elementos que están dándole una permanente existencia a estos agregados. Entonces, si empezamos por digerir esas viejas impresiones, vamos a ir eliminando de paso también los agregados psicológicos porque les estamos quitando el sustento con que ellos se mantienen. Qué interesante, me parece esto que nos dice el maestro. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, abusos sexuales, etc., entonces desintegra esos elementos inhumanos, los vuelve polvo. Oigan, hermanos, miren pues el sistema que aquí está implícito en esta gran enseñanza del maestro. Qué lástima que nosotros nos estemos dedicando más a las polémicas. Uno ve en las redes sociales es que líneas muy interesantes de hermanos misioneros y lo que uno ve ahí es riñas constantes, disputas, debates, bueno, cualquier cantidad de cosas y no están juiciosos mirando qué es lo que les está pasando en su vida diaria y de pronto establecer una especie de intercambio dialéctico entre ellos para ir formando una especie de ciclo de trabajo verdadero y real. Dice entonces lo siguiente, el maestro nos está explicando que en los 5 cilindros de la máquina humana están ahí las viejas impresiones no digeridas y mucho menos no transformadas. Y que si nosotros hacemos el trabajo de digerir esas impresiones y transformarlas, entonces se empiezan a desintegrar los elementos inhumanos, los vuelve polvo. Así que no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la memoria, que llegan a la mente, sino las viejas impresiones. Recuerden que cuando el maestro nos habla de la mente, acuérdense ustedes que la mente utiliza el cerebro para la elaboración de pensamientos, sentimientos y actuaciones.
cuando el agregado utiliza eso, entonces la mente es la que se manifiesta a través de un fundamento que es el cerebro. El cerebro es el instrumento por el cual la mente busca que él elabore todos esos pensamientos, sentimientos y acciones. Vean ustedes lo que dice acá. Así que no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la mente, sino las viejas impresiones. Muchos hermanos creen que, y en el caso mío yo tampoco tenía mucha claridad sobre esto, de que las viejas impresiones no se habían transformado. Uno piensa que la vieja impresión lo que hizo fue alimentar y formar nuevos egos. No, ahí sigue, simultáneamente. Simultáneamente sigue ahí ejercitando en forma intermitente el alimento a esos elementos subjetivos. Se digieren, repito, claro, autoobservándose de instante en instante. Escuchen bien, hermanos. Escuchen bien lo importante que es usar de instante en instante, de segundo en segundo, el sentido de la autoobservación psicológica. Si nosotros no somos capaces de usar este sentido de instante en instante y de momento en momento, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Por eso muchas veces hablamos con la gente y después ni nos acordamos qué fue lo que hablamos. ¿Por qué? Porque el que habló fue el ego. El ego es el que establece el diálogo y él es el que usa los cilindros de la máquina humana para establecer todos sus pensamientos, sentimientos, acciones, instintos, depravados, etcétera, y también el abuso sexual. Se digieren, repito, claro, autoobservándose de instante en instante, de momento en momento. Necesitamos ejemplos y los voy a poner. Supongamos que estamos de pronto celosos. Un hombre que vio que su mujer tiene otro hombre, claro, el yo de los celos saltó ahí. ¿Qué hacer? Ha descubierto el yo de los celos. La ley de recurrencia dice que en una pasada existencia el mismo triángulo existió y que en una antepasada el mismo triángulo existió. Así pues que esos celos que se sienten se deben a una impresión no digerida, no transformada. Si uno luego trata de digerir aquella impresión de los celos en algo diferente, si uno por medio de la reflexión llega a la conclusión de que los celos son absurdos, que no tienen sentido, entonces hace la digestión de esa mala impresión que viene de antiguos tiempos. Y al hacerse esa digestión, se está en las mejores posibilidades para desintegración del ego. Conclusión, hermanos, si no trabajamos en la digestión tanto de las nuevas como de las viejas impresiones, nosotros estamos muy mal y estamos creando nuevos agregados y no vamos a ser capaces de avanzar en esta existencia. Y déjenme decirles que las gentes que hoy en día son personas jóvenes que están en esta enseñanza, ¿cómo sería de interesante que lograran entender esto que el maestro nos enseña y que aquí estamos tratando de recapitular con ustedes para que tengan una formación mucho más profunda sobre lo que es esta enseñanza? Qué interesante suena esto, hermanos. Yo estaba pensando que íbamos a poder terminar hoy esta cátedra, pero yo la veo un poquito larga. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, pero está un poco larga para hacer este proceso. Necesitamos ejemplos y los voy a decir, y nos cita el caso del maestro de un hombre que ve a su dama, a su mujer muy cercana a otro hombre, etcétera, etcétera, y entonces se despierta el yo de los celos. Y luego nos dice, un momentico, tenemos que analizar que ese yo de los celos que se manifestó ahí ya viene de tiempo atrás, de otras existencias y de otras anteriores existencias. Entonces lo primero que tengo que examinar es eso. Aquí dice el maestro, ¿qué hacer cuando ha descubierto el yo de los celos? La ley de recurrencia dice que en una pasada existencia el mismo triángulo existió y que en una antepasada el mismo triángulo existió. Así pues que esos celos que se sienten se deben a una impresión no digerida, no transformada. Óyase bien, todo eso lo traemos de atrás. Y miren lo grave que es. No solamente es una vieja impresión,
de esta existencia, sino que esa vieja impresión viene de otras existencias pasadas que allí estaba latente. ¿Por qué? Porque no la transformamos. Si uno luego trata de digerir aquella impresión de los celos en algo diferente, si uno por medio de la reflexión llega a la conclusión de que los celos son absurdos, que no tienen sentido, entonces hace la digestión de esa mala impresión que viene de antiguos tiempos. Y al hacerse esa digestión, se está en las mejores posibilidades para la desintegración del ego. Claro, en el momento que hacemos la digestión de esa vieja impresión, al, al analizarla, reflexionarla y meditarla, pues obviamente la voy a empezar a digerir. Y al empezar a digerirla, me va a servir mucho para la desintegración de esos agregados psicológicos. Vean ustedes lo interesante que suena eso. Así que pensemos claramente sobre esto. Es muy interesante lo que aquí el maestro nos proporciona, porque hay que digerir esas impresiones de los celos o de cualquier otro ejemplo que el maestro nos pone acá. Si la reflexión le permite a uno llegar a una conclusión de que los celos son absurdos, que no tienen sentido, entonces hace la digestión de la mala impresión que viene de antiguos tiempos. Y al hacerse esa digestión se está en las mejores posibilidades para la desintegración del ego. Óigase bien, no falte sino la súplica a la Divina Madre Kundalini. Mire qué interesante, aquí nos entregó la clave completa el maestro. Yo busco la manera de digerir la impresión. Al digerir la impresión vieja, antigua de existencias pasadas o la que ahora se me ha presentado, ya entro como en la comprensión y en el hondo significado de ese agregado. Y al pasar por esas etapas, entonces estoy listo para suplicarle a la Madre Bendita, como nos dice aquí el maestro. No falta sino la súplica a Devi Kundalini Shakti para que sea ella quien desintegre ese ego, resultado de una impresión digerida. Así ese ego de los celos se vuelve polvo. Supongamos que nos peleamos con otra persona porque no nos quiere devolver un dinero que le prestamos. Incuestionablemente se trata de una impresión no digerida. Vean ustedes, de una impresión no digerida. Si en el momento en que fuimos a cobrar el dinero y no nos lo quisieron pagar, sentimos una gran contrariedad y deseo de pelear con ese caballero, tenemos que llegar a la casa a meditar y a hacer la digestión de esa impresión. No hay duda de que la ley de la recurrencia ha trabajado ahí también. No hay duda de que en una pasada existencia, por ley de recurrencia, se vio en el mismo caso. Le prestamos a ese mismo señor determinada cantidad de dinero y no nos lo regresó. Y en la antepasada existencia se volvió el mismo y en la tras antepasada el mismo caso. Debido a eso fabricamos un yo de odios contra ese caballero. Yo de odios contra ese caballero. Es por eso que habrá la necesidad de digerir completamente esa parte que viene de nuestro pasado y está convertida ahora en un yo. Hay que digerirla a través de la reflexión. Vean ustedes cómo insiste el maestro en esta forma de trabajo llamada reflexión. Comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos ni un centavo para la eternidad. Eso puede costar trabajo, pero es una realidad de lo que nos dice aquí el maestro. Así que es importante. Dice, así nos hacemos conscientes y luego suplicaremos a Devi Kundalini Shakti desintegre ese ego que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas. Pues miren, les cuento a ustedes algo importante. Si le hemos puesto cuidado a esta cátedra en todo lo que el maestro nos ha escrito y estamos leyendo acá, estamos fácilmente en el camino de hacer un gran trabajo psicológico para desintegrar los yoes.
porque como bien dice el maestro, si nosotros alcanzamos a digerir esa impresión mediante el autoanálisis, la reflexión, autoanálisis, reflexión y meditación. Vean ustedes qué interesante suele suceder ahí cuando somos capaces de decir esas cosas, estimados hermanos. Esto es muy interesante porque si somos capaces de mirar eso, pues es fundamental. Así que nosotros tenemos que hacer ese trabajo, porque si no lo hacemos, pues obviamente nos va a faltar mucha capacidad para poder pasar por esa situación tan interesante que es necesario que la aprendamos a manejar. Recordemos que el maestro nos dice que cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados y abusos sexuales. Ahí están señalados con forma clara los sistemas que el maestro nos da para darle verdaderamente un trabajo que valga la pena a estas impresiones que no hemos sido capaces de digerir y que así en esa forma podremos desintegrar esas yoes, porque primero que todo hemos logrado hacer la digestión de esas impresiones. Así que necesitamos digerir las impresiones, transformarlas en nuevas fuerzas distintas para no crear yoes. Necesitamos digerir las impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Es posible a través de la reflexión, de la autoobservación y de la meditación. No olviden eso. 3 cosas esenciales: reflexión, autoobservación y meditación. E incluso podemos agregar, porque el maestro nos lo dice, también el análisis intelectual profundo, que sería el primer paso a dar. Luego vendría la reflexión, después la autoobservación y finalmente la meditación. Entonces, tengamos pues eso en cuenta. Miren, hermanos, cuando nosotros dice hay que digerir a través de la reflexión y comprender que esto del dinero, cuando nos habla él del préstamo que le hemos hecho a una persona y que eso ocurrió existencia tras existencia, y que si nosotros llegamos a comprender esto, dándonos cuenta que el dinero es vano, que en esta vida todo es ilusión, nada nos llevamos para la eternidad, entonces podemos ir digeriendo esa impresión. Así nos hacemos conscientes y luego suplicamos a Devi Kundalini Shakti desintegrar el ego, que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas. Es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión. Todos nuestros yoes son el resultado de impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegradas tales impresiones no digeridas, las fuerzas aquellas de las impresiones se transforman en algo distinto, en hidrógeno 24, en 12, en 6, etcétera, etcétera. Ya dije que las impresiones del pasado, del presente, deben ser transformadas en fuerzas cósmicas distintas. Y esto es posible no olvidándose de sí mismo, no olvidándonos de nuestro propio ser. Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de alerta percepción y alerta novedad, entonces transforma esas impresiones en algo distinto. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero bienaventurado, porque el ser quedará en él y en él y en él en el ser. Entonces tendrá existencia real. Óigase bien, ahí adquirimos la existencia real. Entonces, sí podría ser porque tendrá el ser encarnado. El que tiene el ser encarnado hace. El que no tiene el ser encarnado simplemente actúa. Eso es bueno que lo sepamos. Así como estamos, no somos sino robots programados. Esas impresiones sin digerir quedarán depositadas en los 3 cerebros y se repiten aquellas impresiones de instante en instante, de momento en momento, durante toda la vida, o sea, durante todas las existencias. Esa es la mecánica de la ley de recurrencia. Vean ustedes, una repetición de viejas impresiones.
¿Creen ustedes que es agradable ser máquina? ¿Hacer el papel de robots? ¿No tener el ser encarnado? ¿Vivir aquí como sombras en este valle de lágrimas? ¿Creen ustedes que vale la pena una existencia así? ¿Qué somos? Sombras miserables. Imagínense, y esas sombras se van con nosotros para la eternidad y allá seguimos siendo peores que sombras o las mismas sombras. Vean ustedes. ¿Qué somos? Sombras miserables. Robots programados por las viejas impresiones del pasado. Todas las impresiones de nuestra pasada existencia que se quedaron sin digerir han sido depositadas en nuestros 3 cerebros y ahora se repiten mecánicamente. Qué interesante poder comprender, entender y comprender que lo que estamos haciendo en esta existencia no es otra cosa que repita y repita y repita lo de otras existencias pasadas. ¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué fecha? Reflexionen esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robot. Cuando una impresión ha sido transformada, que pasa de hidrógeno 48 a 24, después a 12, bien, y hasta hidrógeno 6, puede continuar de hidrógeno 6 a hidrógeno 3, claro, eso es normal, puede suceder. Sí puede continuar esta es la pregunta que hacen. Cuando una impresión ha sido transformada, que pasa de hidrógeno 48 a 24 después a 12 hasta hidrógeno 6, ¿puede continuar de hidrógeno 6 a 3? Dice el maestro, sí puede continuar para nutrir los cuerpos existenciales más elevados y hasta hidrógeno 1 puede llegar. Téngase en cuenta que no solamente pueden crear los cuerpos astral, mental, causal, sino que también puede darse el lujo de crear los 4 kayas, que son Nirvanakaya, Sambhogakaya, Adikaya y Dharmakaya. Esto sí que es interesante. Estos son cuerpos que están mucho más allá de las propias iniciaciones mayores. Obviamente los hidrógenos finos que se necesitan para nutrir esa clase de vehículos tienen que salir de aquí mismo, de este mundo físico en que vivimos. Tienen que provenir o emanar de las impresiones transformadas o en otros términos del hidrógeno 48 transformado en forma escalonada graduativa. Maestro, pregunta, maestro, entonces puedo tomar una actitud psicológica, por ejemplo, decir que estoy para anular los pensamientos. Si tú dices que estoy, puedes estar firmemente, sencillamente de robot. Dice, si tú dices estoy, puedes estar afirmando sencillamente al robot, es decir, somos un robot. Dice el yo, aquí estoy, he aquí al robot. De eso no se trata. Se trata de no olvidarse de su propio ser. Él vive normalmente en la Vía Láctea. No está encarnado actualmente en el robot, porque el ego y el ser son incompatibles. Se trata es de no olvidarse del ser. No se trata de afirmar el robot, sino afirmar al ser. Bueno, hermanos, con estas 2 preguntas el maestro nos concluye esta cátedra titulada La digestión de las impresiones. Así que los invito a que continuemos hacia adelante. El próximo domingo iniciaremos con la cátedra Transformación de las impresiones. No olviden que terminamos con la digestión de las impresiones y seguimos con la transformación de las impresiones. Así que agradecemos infinitamente a todos ustedes el habernos prestado esta atención tan especial y seguiremos adelante con el trabajo en este proceso de la Escuela Psicológica Samaeliana. A todos un infinito agradecimiento por tener la paciencia de escucharnos y de seguir con nosotros este proceso psicológico tan importante, porque por encima de todo está la muerte del ego, la muerte mística. Por encima de eso no hay nada más. Así, hermanos, se vuelvan ustedes unos expertos en
elementoterapia, en medicina natural, dominen la antropología esotérica gnóstica, dominen ustedes la pistisofía, dominen todos los libros, pero si usted no mata el ego, no ha hecho absolutamente nada. Esa es la triste realidad. Aunque el discípulo más, diría yo, como más lambón, porque ese es el término que existe, fue al final, no un Judas, porque Judas no, lo único que hizo fue hacer un papel. Este hermano que vivía toda hora montado y al lado del maestro, no fue Judas, este fue un verdadero traidor a la causa de la doctrina gnóstica samaeliana. Paz inverencial, hermanos. Buenas noches para todos.